Ok, hace tiempo les hablé sobre cómo el lenguaje limita nuestra experiencia de la realidad, hasta el punto de afectar cómo percibimos los colores. En este video voy a ocuparme de la otra parte. Ampliar tu lenguaje puede enriquecer tu experiencia de la realidad, y vale la pena preguntarse, ¿es necesario que el lenguaje sea cada vez más complejo? Soy Ale y esto empieza así. Hola Carbones, bienvenidos a un nuevo episodio. Actualmente hay muchas discusiones acerca del lenguaje y sus transformaciones. Y en mi país, Argentina, esas discusiones suelen darse alrededor del lenguaje inclusivo y las cuestiones de género. Este no es un video sobre género, pero voy a partir de esas discusiones como ejemplo para tratar 3 puntos. 1. ¿Qué es la evolución natural del lenguaje? 2. ¿Cómo y por qué podrían imponerse cambios en el lenguaje? 3. Si existen problemas relacionados al lenguaje, ¿pueden cambiar cuando el lenguaje cambia? Y finalmente les voy a dar mi conclusión de por qué creo necesario que el lenguaje sea cada vez más complejo. Pero antes de ir al primer punto, quiero hacer algunas aclaraciones que pueden parecer obvias, pero por las dudas. En la educación en mi país se ve una brecha no solo en cuestiones económicas o en el acceso a la tecnología, sino en el acceso al vocabulario. Muchas personas pasan su vida entera sin incorporar palabras suficientes para comprender las noticias que salen en un diario, mucho menos acceder a textos académicos. Por otro lado, las agrupaciones sociales con el foco puesto en cuestiones de diversidad aseguran que hay una normalidad determinada por el lenguaje, que afecta negativamente a minorías o disidencias. Su contraparte, los sectores más conservadores, se manifiestan en contra del lenguaje inclusivo o cualquier alteración que no se dé, según ellos, naturalmente. O bien argumentan directamente que no existe un problema con el lenguaje. Ahora sí, punto 1. ¿Cómo el lenguaje evoluciona naturalmente? Como el concepto de naturaleza siempre es sesgado y polémico, en esta parte no quiero ser demasiado categórico, solamente voy a descubrir las diferentes posturas que existen. Por un lado, algunos autores dicen que el lenguaje es un producto cultural que es consecuencia de un ordenamiento biológico previo, mientras que para otros es 100% cultural. También podemos dividir entre los que defienden que determinados actores pueden influir activamente en los cambios en el lenguaje, y los que dicen que si bien los cambios se dan con el uso, la dirección de ese cambio siempre es espontánea e involuntaria. Y otra distinción que cabe hacer es que los cambios en el vocabulario no son lo mismo que los cambios en las estructuras sintácticas o gramaticales. Los segundos son mucho más profundos y mucho menos frecuentes. Precisamente, los detractores del lenguaje inclusivo, para retomar el ejemplo, argumentan que se quiere forzar un cambio gramatical profundo que solo puede darse naturalmente y a lo largo de un periodo de tiempo muy extenso. O bien, que si se modifica la gramática lo que se obtiene es un idioma nuevo. Pero al mismo tiempo vale aclarar que si el lenguaje tiene una naturaleza cambiante, abogar por el conservadurismo lingüístico tampoco tiene sentido. Podemos discutir los actores y los fundamentos, pero el lenguaje nunca va a dejar de cambiar. Punto 2. ¿Cómo y por qué pueden imponerse cambios en el lenguaje? Esto va a ser sencillo. Observen estos dos grupos de palabras, y ahora observen sus plurales. Notarán que a la izquierda los plurales se forman agregando una S o una E y una S, mientras que a la derecha las reglas no son tan claras. Hay palabras que cambiaron vocales, palabras que cambiaron vocales y consonantes, y palabras que no cambiaron. Esto sucede porque el inglés tal como lo conocemos hoy, al igual que todos los idiomas modernos, se fue modificando a lo largo del tiempo, con el pasar de diferentes culturas, invasiones, guerras. Pero acá lo curioso es lo siguiente. Las palabras raras son las que están conectadas al inglés antiguo, y las regulares son las más modernas. ¿Y a qué se debe esto? A los vikingos. Sí. A pesar de que en las películas y series nos muestran que los vikingos se hacían entender a los hachazos, más o menos trataban de hablar con la gente antes de decapitarla. La cosa es que a medida que estos invasores se fueron asentando y teniendo un intercambio cultural con los antiguos británicos, se dieron cuenta de que si para algunas familias de palabras había una regla clara para determinar su número, podían aplicar la misma regla a todas las palabras, y simplemente lo hicieron. Cuando veían una cabra, decían goat, y cuando veían 2 cabras decían goats, aunque los lugareños les dijeran gat. Y si un libro era book, 2 libros eran books, aunque los lugareños les dijeran bic. Para entenderse con ellos, los británicos no tuvieron más opción que adaptarse a este nuevo idioma inglés que hablaban los vikingos, y con el tiempo las reglas se modificaron, dejando solo unas pocas excepciones. Ahora, esto no es un ejemplo de complejización, porque precisamente lo que hicieron los vikingos fue simplificar el lenguaje.
y tampoco lo traigo a colación para pedir que salgan con un hacha en la mano a defender su punto de vista. Esta historia la cuento porque es un ejemplo, y seguramente haya otros en diferentes culturas a lo largo de la historia, de cómo un grupo de personas pudo tomar una acción deliberada para imponer un cambio en el lenguaje, al que toda una comunidad finalmente se adaptó. Entonces, quienes se oponen a los cambios en el lenguaje, argumentando que estos no se pueden imponer, no tienen realmente ese argumento, necesitan otro. Punto 3. Si existen problemas relacionados con el lenguaje, ¿pueden cambiar cuando el lenguaje cambia? Acá hace falta ver tres cosas. Primero, si pueden existir problemas sociales que deriven del uso del lenguaje. Segundo, si dicha relación existe, ¿cómo aplicar nuevos usos que rompan con ese efecto? Tercero, una vez aplicados dichos usos, analizar su impacto. La primera parte es muy fácil, aunque las palabras que puedo usar como ejemplo varían según el origen y cultura de cada uno. Basta con pensar en gentilicios o cualquier adjetivo que sabés que puede asociarse a significados peyorativos, y en mayor o menor medida esa asociación está presente en el imaginario colectivo. Y esto es complicado porque esas palabras tienen significados reales, necesarios, entonces no se puede esperar eliminarlas ni cambiarlas. Pero ¿qué pasa con cuestiones gramaticales, como plurales que se usan siempre en masculino, o la inexistencia de un género neutro en español? ¿Estos ejemplos demuestran que el lenguaje es machista? Quienes afirman que no, argumentan desde la gramática, y con razón, que no es lo mismo el género sexual que el género gramatical, donde el masculino es el género no marcado, algo que obedece a la economía del lenguaje y que no tiene como función subordinar o invisibilizar a otros géneros. Quienes afirman que sí, dicen que las reglas gramaticales pueden no tener esa intención, pero el fenómeno social se da igualmente. Lo que mencioné antes, en el imaginario colectivo. Entendemos toda pluralidad, toda institución, todo organismo en masculino, con un femenino subordinado y un neutro inexistente. Ahora, supongamos que nos pusimos de acuerdo en que el idioma español es machista y que reproduce una relación de dominación o una violencia simbólica que luego se puede traducir en desigualdades y violencias más palpables. Podríamos pensar que si se educa para cambiar esa normativa del lenguaje, el resultado sería que disminuyan dichas asociaciones, esas maneras machistas y estrictamente binarias de organizar nuestro pensamiento, o parte de nuestro pensamiento. ¿Habrá algún ejemplo de algo así que haya funcionado? Bueno, les voy a contar un caso que sucedió en Suecia. En la década del 60 en Suecia hubo movimientos feministas que acuñaron el término hen como género neutro, lo cual permite hablar a alguien sin hacer referencia a su género, ya sea porque se desconoce o porque su interlocutor así lo prefiere. Mucho tiempo después, la comunidad trans se apropió de esta palabra, y recién en el año 2015 este género se incorporó con otros 13.000 neologismos al diccionario, favoreciendo las actuales y próximas iniciativas que buscan visibilizar la diversidad y erradicar los estereotipos y los roles de género. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque funcionó. O al menos eso parecen indicar una serie de experimentos realizados en miles de personas con diferentes profesiones, ideologías y niveles educativos. En uno de los experimentos se les pidió describir lo más detalladamente posible a la siguiente figura de una persona paseando a un perro, que como ven no presenta rasgos típicamente masculinos ni femeninos. En otro experimento se les pidió que inventen una historia en la cual conocen a una persona que se acaba de postular para un empleo, detallando su nombre, aspecto y para qué tipo de empleo se postulaba. En otro experimento, se mostraba a las personas una serie de fotografías que incluían personas cis y trans, algunos con rasgos muy marcados asociados típicamente a un género y otros más bien andróginos. Los resultados fueron espectaculares. En los dos primeros casos se observó que en las personas acostumbradas a usar el género neutro disminuye considerablemente el sesgo en favor de los hombres, tanto para identificar al personaje como para asignar nombres o profesiones típicamente asociadas al género. En el caso de las fotografías, las personas acostumbradas a usar el género neutro presentaban mayor indecisión a la hora de asignar un género, especialmente en los rostros andróginos. Eso da la pauta para pensar que cuando clasificamos tan fácilmente entre dos categorías, esa facilidad está dada en parte por no contar con una tercera opción. ¿A qué conclusión llego con todo esto? Creo que quedó más que claro que el lenguaje nunca dejó de cambiar y va a seguir cambiando, por lo cual cualquier conservadurismo al respecto no tiene mucho sentido. También se ha observado en algunas personas que disponer de un lenguaje más amplio enriquece tu experiencia de la realidad, eliminando sesgos y aportando nuevas ideas. Ahora, ¿se deben tomar acciones deliberadas para cambiar el lenguaje? Esa discusión sigue abierta. Lo ideal sería que todo cambio pueda ser bien recibido porque apunta a entendernos mejor unos con otros.
Y aunque para algunos la idea de entenderse mejor puede ser argumento para simplificar, eso sería una muy mala interpretación. Porque si algo debe quedar fuera de toda duda, es que cuanto más aprendemos de los fenómenos naturales y sociales, vemos que son más complejos. Y como dije al comienzo, para comprender algo debemos contar con el vocabulario para describirlo. Entonces, si nos cerramos a la evolución del lenguaje, también nos estaríamos privando del aprendizaje de toda esa complejidad. Y nunca, nunca es mejor saber menos.